Bien, vamos a continuar meditando en la carta a los romanos. En esta ocasión vamos a leer los versos del 8 al 12. Romanos capítulo 1, versos 8 al 12. Cuando lo tengan, me lo hacen saber con un amén. 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 Bien, Romanos 1 del 8 al 12. Y dice la palabra del Señor, y dice, primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es en común a vosotros y a mí. Bendito Dios y Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de meditar en tu palabra. Pedimos, Señor, de que el Espíritu Santo nos guíe por medio de este pasaje y que nos haga reflexionar y que haya un cambio en nuestra manera de pensar, de cómo ver la vida del Evangelio. Padre, te pedimos que hables a nuestra vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, ¿se recuerdan de que en la reunión pasada comenzamos la carta a los romanos? Decíamos de que esta carta tiene un solo tema y ese Sí. tema es la La justicia justicia de Dios. De Dios. La justicia de Dios por medio de, ya se me olvidó, del Evangelio de Cristo. del Cabal. Evangelio de Cristo. El único tema que va a tratar esta carta es la justicia de Dios en el Evangelio de Cristo. Entonces, primero vimos de que Pablo hace el saludo, que eran los primeros 7 versículos, hace Pablo el saludo. Y ahora va a hacer la introducción de lo que va a tratar esta carta. Realmente, esta introducción que Pablo hace de lo que va a hablar a continuación es del verso 8 al 17. Pero por cuestión de tiempo, solo vamos a meditar hasta el verso 12, ¿verdad? Y de aquí vamos a sacar una enseñanza y es, de hecho, el tema que le pondríamos sería apoyémonos los unos a los otros. Apoyémonos los unos a los otros. Entonces, de esto vamos a hablar en esta tarde. Veamos ahí, observemos el texto que se ha leído. Y mire ahí la primera parte del verso 8 y conteste la siguiente pregunta. ¿Mediante quién daba gracias a Dios Pablo? Mediante Jesucristo. Muy bien, mediante Jesucristo. Ahora, siempre en el mismo verso 8, ¿por qué daba gracias Pablo? Por la fe que divulgaban por el mundo. Muy bien, excelente. Cabal. Pasemos al verso 9. ¿Qué hacía sin cesar Pablo en favor de los creyentes de Roma? Hacía mención. Ajá, muy bien, correcto. Hacía mención de ellos. Ajá, todos. O sea, muy bien.
Verso 10. ¿Qué pedía Pablo cuando oraba? Rogaba de alguna manera Ajá. un próspero viaje para ir a vosotros. Muy bien. Porque recordemos que Pablo ha escrito esta carta, pero no había visitado Roma aún. No conocía a los creyentes de Roma, ni los creyentes de Roma lo conocían a él. Pero Pablo deseaba ir a verlos. Entonces, esto es lo que pedía, cabal, lo que ahí nos ha dicho, un próspero viaje para irlos a ver. Verso 11. ¿Por qué quería ver Pablo a los romanos? Porque deseaba comunicarles algún don espiritual a fin de que fueran confirmados. Muy bien, Ujú. excelente. Muy buena observación la que ustedes han hecho. Pero ahora ya vayamos interpretando esto. Por Ujú. ejemplo, vemos aquí de que en el verso 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Ahora, déjenme aclarar. Cuando acá dice primeramente, no lo está diciendo en forma ordinal. ¿Qué quiere decir con esto? De que Salud. de forma, vamos a ver si dije bien, ordinal. ¿Cuáles son los números ordinales? ¿Va que son primero, segundo, tercero? Ajá, bueno. Espero que eso sea. Ja. Bien, la cuestión que Pablo no lo está diciendo en ese sentido. Ajá, Si aquí dice primeramente, nosotros vamos a quedar esperando segundo y tercero, pero no, Pablo no está diciendo eso. Pablo cuando dice primeramente, lo que dice es lo más importante, a eso está refiriendo. Les digo porque cuando veamos aquí primeramente, vamos a estar esperando un segundo y un tercero. ajá. Pero no, no se trata de esto. Aquí lo que Pablo está diciendo o lo que está dando a entender es lo más importante. Sí, 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 prioridad, ¿verdad? Correcto, Esa palabra. correcto. Esto es por prioridad y no por orden. Es Ujú. prioridad. Entonces, dice primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. O sea que la prioridad de Pablo es orar. Ujú. Esa es la prioridad de Pablo. Entonces, pero interesante. Dice que da gracias a mi Dios mediante Jesucristo. ¿A qué quería decir Pablo con doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo? Vayamos viendo ahí. Doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Ajá, ¿qué está diciendo ahí? ¿O qué significa esa expresión? ¿Alguna idea? Que él estaba agradecido con el Señor, pues porque todos ellos eran obedientes y confiaban en Dios. Ah, muy bien. Excelente. Él Ajá, estaba agradecido por los creyentes de Roma. ajá, exacto. Eso así es. Excelente. Ujú. Pero cuando dice mediante Jesucristo, eso es lo que quiere Ah, mediante. mediante Jesucristo. ¿Qué está enseñando Pablo ahí? Que él Que, ora, ajá, que primeramente, ¿verdad? Darle la honra y gloria a Jesús, porque Jesús es el camino, ¿verdad? Y muy en el bien, nombre de Él es que se da las gracias a Dios. excelente. Bien, me voy a detener aquí un momento Va, porque para que nos explique. sí, es que Ujú. esto tiene algo poderoso para nuestra vida. Poderoso. Ajá, muy Sí, bien. dice, doy gracias a Dios mediante Jesucristo. Lo que Pablo aquí está El medio. diciendo de que para llegar a Dios, Ajá, Jesucristo es nuestro mediador. exacto, sí. Ahora, recordemos algunos versículos de la palabra, por ejemplo, Primera de Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios Ajá, y un versículo. solo mediador entre Dios y los hombres, Ajá, Jesucristo hombre. Jesucristo.
Sí. Entonces lo que Sí. estamos viendo acá de que Pablo ha recibido la gracia por ese mediador, por Jesucristo. Ajá. Pablo eleva su oración y la oración llega a Dios por medio de A Jesucristo. través. Ajá. Muy bien. Ahora, para que quedemos más claros todavía, recordemos lo que Jesús le dijo a Natanael. Vamos a ver. Recuerden de que Jesús eh, llamó a Felipe, si no estoy mal, me corrigen, a ver si me recuerdo de esto. Entonces Jesús llama a Felipe y Felipe le avisa a Natanael. Y le dice, mira, hayamos encontrado aquel que ha sido anunciado, al, Ah, al Nazareno. Entonces Natanael le dice, algo bueno puede salir de Nazaret. Entonces Jesús cuando lo ve a Natanael, Jesús le dice, este es un verdadero israelita. Todo lo estoy parafraseando. ajá, ajá. Entonces Natanael le dice, ¿tú me conoces? Le dice. Sí, le dice, desde que te vi allá en Higuera, te conozco. Natanael le dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, le dice. Maestro. Y, Je- Ajá. Ajá, y Jesús le dice, vos has creído porque te dije que te vi allá. Le dice. Ajá. Pero miren lo que dice aquí en Juan capítulo 1, verso 51. Y le dijo Jesús a Natanael, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Miren esta escena. Ujú, ujú. Jesús le dice a Natanael, desde ahora vas a ver los cielos abiertos y los ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Aquí Jesús está haciendo referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. No sé si se recuerdan. Tal vez no se recuerden el pasaje, pero sí esta escena. ¿No se recuerdan? Le Mm, voy a hacer recordatorio. va. Jacob. Ahorita vamos a viajar a Jacob. Génesis 28, Jacob. Así. 13 Jacob. y 28, versos 10 Jacob. al 13. Jacob. Es más, voy a leer este pasaje. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían Ah, por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. mm, Jesús ujú. cuando le Ahí dice, lo confirma. cabal, ahí está. Ajá. Jesús está diciendo a Natanael prácticamente de que ahora él hace la función que hacía esa escalera en el sueño de Jacob, Ajá. que para llegar a Dios es por medio de él. Ah, Por medio, interesante. por medio de Jesús es que recibimos la gracia. Amén. Por medio de Jesús es que recibimos las bendiciones. Por Sí. medio de Jesús es que nuestras oraciones llegan al cielo. Amén. Lo que nosotros oramos al inicio fue por medio de Jesús que han llegado a la presencia de Dios, a la presencia del Padre. Sí, sí. Entonces lo que Pablo acá está enseñando es que Jesús es nuestro mediador. Amén. Cuando nosotros oramos es por medio de Jesús que llegan Sí. las personas al cielo.
Cuando recibimos bendiciones, es que por medio de Jesús han venido estas bendiciones. Cuando nosotros tenemos respuesta a las peticiones, es por medio de Jesús que han venido estas respuestas. Qué baja. Por eso Sí. Pablo dice, primeramente, por eso Sí, te me terminé hace rato. lo más importante es la oración. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por medio a todos vosotros. No sé si queda claro ahí lo que Pablo, Sí, sí, Jesús lo es que nuestro mediador. Y ahí, sí es. 1 Timoteo 2:5, que hay solo un solo mediador entre Dios y los hombres, Sí. Jesucristo hombre. Bien, Ajá. pero luego dice que da gracias porque la fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ajá. Hermana Evelyn, ¿me ayuda, Por, por favor? ah, Vamos a ver, ah, hermana Evelyn, vamos a ver, hermana Evelyn. ¿qué le puedo decir? Vale. Para empezar, ¿qué es divulgar? A ir y hablar, Va. que Entonces, todo el mundo escuche. correcto. Entonces, cuando Pablo Ya. dice, la fe de ustedes se divulga por todo el mundo, ¿qué está queriendo decir? Que está de voz en voz por todos lados. Ahí Ah, está. ahí está la Ay, imagínense. respuesta. Cabal, anda de voz en voz. Pero lo bueno es que no es algo malo, sino que algo bueno. La Sí. fe de esos creyentes, todo el mundo la conoce. Mira qué bueno que así se hablara de nosotros, ¿verdad? Uh, Miren que por todo el mundo anda hablando de la hermana Evelyn. Entonces ahí, ajá, ¿y qué hablan de ella? Que ella tiene confianza en el Señor. ajá, ajá, Imagínate. ajá. O que todo el mundo anda hablando de ahí, del hermano Alvin. Ajá, ¿y qué Sí, andan hablando? Que él tiene la confianza puesta en Dios. Imagínense qué bonito. sí, sí. Pero, pero pensemos ahí, ¿será que eso hablan de nosotros ahí afuera, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos? Bueno, ahí Es que dejemos. hablan tipo que Ay, ay, Ah, bueno, ahí dejémoslo. Dejémoslo para más adelante y ajá, prosigamos con sí. esto. Bien, no, no, bien, bien. miren el verso 9 y veamos ahí qué significa lo que dice el verso 9. ¿Alguien que lo lea, por favor, el verso 9? Ay, Verso 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Amén. Ahora, ¿qué significa ese verso? La Marta que lo explique. O sea, de lo más sencillo, ¿cómo lo pueden agarrar ustedes? Vale, de la forma sencilla es que él les dice a sus hermanos en Roma, ujú, siempre oro por ustedes, siempre lo estoy apoyando en oración. oración. Y dice, porque testigo me es Dios. Fíjense que esta expresión, porque testigo me es Dios, aquí Pablo está diciendo, está tan comprometido en apoyar a esos hermanos en oración que pone de testigo a Dios. Ujú. Y eso es un compromiso, porque la palabra dice que no se tomará el nombre de Dios en vano. En vano. Ujú. Entonces, cuando Pablo dice de que pone a Dios como testigo, es que realmente lo está haciendo. Así es. Porque si fuera mentira, no pusiera a Dios como testigo. Porque si lo pone como testigo, entonces estaría mintiendo, estaría poniendo el nombre de Dios en vano y En eso vano. lo condena la palabra. No, y es que uno siente, hermano, el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Ujú. Sí, ¿Sí? Entonces, no poner el nombre de Dios en vano. Y Pablo cuando lo pone, Él es mi testigo, es que Él está comprometido a estar apoyando a los hermanos con oración. Ahora, pero los hermanos de Roma, ellos estaban en la propia capital de Roma, donde
A los creyentes se les había acusado de incendiar la ciudad, porque en este tiempo estaba Nerón. A los creyentes se les estaba echando a los leones. A los creyentes se les estaba acusando de caníbales. Y tantas cosas que los creyentes estaban pasando, pero a pesar de toda oposición que los creyentes tenían, se divulgaba que ellos estaban firmes en su fe. Imagínense, firmes en su fe. Entonces, Pablo está comprometido a orar por ellos sin cesar y hacer siempre oración por ellos. Miren Sí. qué importante es la oración de los hermanos para con uno. Ujú. Qué importante es cuando un hermano lo está apoyando en oración. Ahora, veamos esto. En el verso 10. En el verso 10. Pablo ruega ir donde los romanos, si es la voluntad de Dios. Ujú. Fíjense, la oración de Pablo es ir a visitar a los creyentes en Roma, Ujú. si es la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué nos enseña esta declaración del verso 10? Vamos a A, ver. a Ajá. depender siempre de Dios, a Depender siempre de Dios. depender a través de Cristo. Muy bien. Jenis, cuando vemos a Pablo que está deseando ir a visitar a los de Roma, pero él dice, si es la voluntad de Dios, ¿qué te enseña eso a vos, Jenis? Que iré si el Señor me lo permite. ¿Perdón? Que irá si el Señor se lo permite. Ah, sí, el Señor se lo permite, muy bien. Martita, Si él me lo pide, sí tengo que ir. muy bien. ¿Y hermana Evelyn? Así es, hermano. Si el Señor nos busca, hay que ir donde Él nos llama. Ah, muy bien. Y es que aquí lo que este verso podemos ver es de que la voluntad de Dios está sobre nuestros deseos. Amén. Porque Pablo deseaba ir a ver Ujú. a los romanos. Pero él dice, si es la voluntad de Dios, que salga un próspero viaje. Sí. Entonces, estamos viendo que Pablo estaba deseoso de hacer algo, Ujú. pero él anteponía la voluntad de Dios. Si Dios se Amén. lo permitía, él iba, si no, no. Si no, no. Ahora la pregunta, ¿se lo permitió Dios? Ajá, a ver. ¿Llegó Pablo a Roma como él lo deseaba? Yo no me acuerdo. Va, les voy a recordar. Sí Va. llegó, sí logró llegar a Roma, pero no como él esperaba, porque Pablo llegó preso. Ah, ¿verdad que? Ajá. Allá al final del libro de los Hechos, ahí ve que Pablo Sí, llega preso a Roma y queda en una casita. sí, sí. O sea, el deseo de Pablo era uno, ir a Roma y en un próspero viaje. Pero resulta que él dijo, si es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, en efecto, era que fuera a Roma, pero no como Pablo quería, sino que Ajá. llegó preso. Entonces, podemos aprender aquí de que yo puedo desear algo, mucho, en hacer algo, pero tengo primero consultarlo con Dios, que se haga la voluntad de Él, Amén. se haga la voluntad de Él. El Señor Jesús dio ejemplo de ello. ¿Se acuerdan allá cuando estaba orando y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa? Esta copa, sí. Como queriendo decir, mira, Señor, si hay otra manera de salvar a la humanidad sin que yo pase por todo eso, tú eres poderoso, tú lo puedes hacer. Si hay otra manera que yo no sufra, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú decides. Amén. Sí, Entonces, ya de aquí podemos aprender eso, sí. ¿verdad? Muy bien. Entonces, luego vemos el verso 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confortados. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confortados?
firmados. Confirmados es la palabra. ¿Será que Pablo va a llegar ahí y va a dar algún don espiritual a los creyentes? Mira, vos te voy a dar don de sanidad, vos don de esta. ¿Será que Dios se está refiriendo? Pablo dice, deseo verlos para comunicar algún don espiritual para que los afirme. Bueno, hermano, a mí se me viene aquel versículo cuando dice que dice así, por sus frutos los conoceréis. Ajá, bien. Entonces, cuando él quiere verlo para ver lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, Ah, muy bien. para ver esos frutos. Bueno, eso se me viene a la mente. Muy bien. Ajá. Recordemos que la palabra don Ajá, es regalo. sí, Vale. Y la palabra don era muy común en este ambiente. Era ajá, muy común. era común. Lo que Pablo está diciendo realmente no está refiriendo a don espiritual. La razón Ok. de que leemos allá en Corintios, 1 Corintios, capítulo 12, de que los dones los reparte el Espíritu Sí, sí. y los reparte como Él quiere. Amén. Ujú. O sea, entonces, ¿de qué está hablando aquí? Aquí está hablando Pablo. Recordemos de que Pablo era quien mejor había entendido la revelación del Evangelio porque Cristo mismo se la reveló. Ajá, ajá, Allá en la iglesia de Jerusalén, por decirlo así, ajá. el Evangelio era un rompecabezas. La iglesia de Mm, Jerusalén tenía una parte de ese rompecabezas del Evangelio. Las iglesias de allá donde Pablo había andado tenía otra parte. Roma tenía otra parte. Tomando en ajá. cuenta que Pablo no fundó la iglesia en Roma, que Pablo nunca había ido. Sí, 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 ¿Cómo sí. llegó el Evangelio a Roma? No lo dice el libro de los Hechos, no lo dice. Solo se especula de que de los creyentes que llegaron allá en Pentecostés, uno de ellos llevó las buenas nuevas. Ajá, Pero la cuestión es de que Pablo ahora va a llevar el Evangelio cabal, completo, como él lo había entendido, ajá. para reafirmar la fe que ya tenían los romanos. Ah, Eso, ok, oye, sí, comprendí bien. sí, o sea, Pablo, porque aquí pues, nosotros podemos decir, bueno, pero allá en Corintios Pablo dijo de que no iba a edificar sobre fundamento ajeno. ¿Y Ajá, aquí cómo es que va a llegar donde los creyentes? Entonces, pero la razón es esa. Pablo no había fundado esta iglesia, pero había oído de la fe. Ahora viene ajá, Pablo con gran gozo, dice, voy a llevar y les voy a mostrar el evangelio tal como es para que sean reafirmados en la fe que ellos ya tienen. ajá, 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 Vaya, un ajá. ejemplo. Ahora, aquí en El Salvador, podríamos decir, no es necesario que vengan a predicar el evangelio de El Salvador si el 45% de la población es creyente, Ajá. ¿verdad? Ajá, pero vaya a ver la vida de esos creyentes. Es necesario que se reafirme en lo que ha creído. Y es por medio de la Sí, palabra. sí, Que tengan sí, claro lo que es el evangelio, sí, 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 ¿verdad? Bien, exacto. entonces, ¿por qué es importante el apoyo de los hermanos? Especialmente los que somos de la fe. ¿Por qué es importante que nos estemos apoyando en oración? Para, para animarnos y para ir, ir teniendo fe, porque la oración es la que llega al trono de la gracia y la que nos hace mantenernos, válgase la redundancia, fortalecidos en la fe, Así es, seguros en lo que hemos creído. perfecto. Y es que por el apoyo de las oraciones es que yo estoy de pie. Por el apoyo de las oraciones es que a nosotros no nos falta nada. Por el apoyo de las oraciones podemos decir toda una lista Sí, de lo beneficioso que es. Bien, amén. ahora apliquemos aquí, brevemente apliquemos aquí.
¿Creen que es importante lo que la gente diga de nosotros los creyentes? Veamos. Hermana Evelyn, ¿cree usted que es importante lo que la gente diga de nosotros los creyentes? Sí, es importante. Es importante. Muy Sí. bien. Sí. Veamos. ¿Qué debemos hacer para que un buen testimonio delante de los demás? Para dar un buen testimonio delante de los demás, ¿qué debemos hacer? Ah. Vamos a ver, hermana Martita, ¿qué Ay, debo de hacer para tener un buen testimonio delante de los demás? ¿Le pueden ayudar? Ahí está no, Yanita, tu hermana Evelyn, ayúdenme. es que para hacer como ella dice que mejor no dice. ¿Cómo es eso, hermano? Ah, ahí Sí, está. pues, Ahí está. ¿Cómo Vaya, es eso? vaya, o sea que necesita un buen testimonio. Ah, Y para dar un buen testimonio, lo que necesita es comunión con el Señor El Señor. mediante nuestro bueno, Señor Jesucristo. Orar de mañana, orar de tarde, leer la palabra, Toda hora. congregarse, alabar a Dios. ¿Por qué? Para así reflejar los frutos del Espíritu: amor, Sí, gozo, paz, serenidad, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Pero todo amén. eso se logra en comunión con el Señor, ¿verdad? Sí, amén. Ya Ujú. de ese ya podemos hablar aparte de otro tema de cómo tener comunión, pero será después. Ahora, decepción. Pablo conoce el poder de la oración en el crecimiento de los creyentes. Fíjense bien, el poder de la oración en el crecimiento de los creyentes. ¿Por qué nosotros oramos pocos entonces? Ajá, ¿por qué oramos tan poco por los demás creyentes? Si sabemos que el poder de la oración en el crecimiento de los demás. Oramos. Tampoco nosotros oramos, hermano, con la Martita, por Ah, todo. muy bien. Muy bien, entonces, ahora si ya oran, necesitan hacer ayuno, vigilia por Martita. Para que Ahí crezca, sí, para que ahí crezca. sí. Para que crezca en crecimiento así o cómo. No, espiritual, ya así ya. Espiritual, Que sea, no va a crecer. espiritual. Ah, pero bien, sigamos, pues. Ahora, ya por último, ¿qué acciones debemos de tomar como grupo para apoyarnos los unos a los otros? Siempre animándonos, Ujú. hermanos, animándonos a no perdernos este tiempo, ¿verdad? En el cual estamos afirmando más nuestra fe, conociéndonos. Mire, aunque yo no conozco a todos así físicamente, pero uno va aprendiendo a apreciarlos, a amarlos en el Señor. Y es tan importante eso, pues, hermano. Amén, amén. Bien, ya para concluir, fíjense que los creyentes somos cartas abiertas delante de la Sí, gente. amén, sí lo somos. Debemos, debemos cuidar nuestro testimonio. Para caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, es necesario que oremos los unos por los otros Ya, hija. y así seremos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Así que oremos, porque ahí está nuestro mediador, Jesucristo. Sí, Nuestras oraciones suben por medio de Él y por las respuestas bajan por medio de Él. sí. Ahí ya tenemos una buena petición a orar por el crecimiento espiritual de Martita, de Yanis, de nuestra hermana Evelyn y de De cada uno de todos. nosotros, ¿verdad? ¿Mm? Y que la gloria y honra sea para nuestro Señor. Amén. Vamos a ver. Anuncio.